En el siguiente capítulo vamos a ver lo relacionado a autenticación y firmas digitales. Empezamos por entender el término autenticación. En este caso, autenticación se refiere a cualquier método que nos permita comprobar de manera segura alguna característica sobre un objeto. Al decir característica nos referimos a cualquier cosa como el origen, la integridad, su identidad, etcétera. Es decir, hay distintos tipos de autenticación, depende de lo que queramos autenticar. En referencia a esto, existen entonces distintos tipos de autenticación. La primera es autenticación de dispositivo. En este caso, cuando yo autentico un dispositivo, lo que trato es de garantizar la presencia de un dispositivo válido, por ejemplo una llave o una tarjeta. Sí, en este caso, si se fijan, lo único que estoy validando como objeto para mi sistema o como objeto válido para mi sistema es que el dispositivo sea un dispositivo eh, que mi sistema acepte. Es decir, estoy autenticando el dispositivo, no en sí quién lo porta. En este caso, para mi sistema, pues no importa quién tiene el dispositivo. Tendrá acceso al sistema si, únicamente si el dispositivo es válido. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, aquí hay algunos ejemplos sobre llaves, tarjetas, algún tipo de chips. ¿Sí? En este caso se trata de una autenticación mediante dispositivos. El siguiente tipo de autenticación es autenticación de usuario. Entonces aquí dice, se trata de garantizar la presencia de un usuario legal en el sistema. Uno de los métodos para lograrlo es mediante contraseñas. ¿Sí? Entonces, en este caso, sí estoy autenticando quién quiere entrar a mi sistema. Y bueno, se puede hacer mediante distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, el más común es el típico ingreso mediante usuario y password. También, por ejemplo, como aquí muestra la imagen, mediante la huella digital o mediante la biometría del ojo, ¿sí? Entonces, yo tengo distintas maneras de autenticar si un usuario es válido o no para mi sistema. El siguiente tipo de autenticación es autenticación de mensaje. Aquí dice, se busca garantizar la procedencia de un mensaje conocido, de forma que no sea una falsificación. El mecanismo más representativo es la firma digital. Y bueno, esto tiene relación con lo que ya hemos estado viendo, ¿no? En este caso, en este tipo de autenticación, lo que se pretende es autenticar que el mensaje sea real, así que no sea una falsificación. Y ya hemos visto que una firma digital o un algoritmo que, que me permita implementar una firma digital puede servir para este fin. Y bueno, específicamente en esto vamos a profundizar un poquito más sobre firmas digitales. Entonces ya hemos visto algunos algoritmos que me permiten hacer esto. Pero bueno, de manera general, la firma digital es un mecanismo de autenticación que permite al creador de un mensaje agregarle un código que actúe como firma. En el capítulo pasado vimos que este código puede ser el código hash. Por ejemplo, si yo agrego el código hash a, a un mensaje, su código hash, pues yo puedo comprobar si el mensaje cambió o también puedo verificar que el mensaje provenga de quien realmente dice provenir. Entonces esto es lo que es básicamente una firma digital. Entonces esta firma o ese código, ¿cómo se forma? Comúnmente la firma se forma tomando la clave privada del creador del mensaje y aplicando ciertas operaciones junto con el mensaje original, es decir, el hashing. ¿Sí? Si se fijan, para que realmente sea una firma y no únicamente
una verificación si la información cambia o no, tengo que agregarle información de la persona que está firmando. En este caso, se refiere a información de su llave privada. ¿Sí? Al yo estar firmando con mi llave privada, quien reciba ese mensaje estará seguro que lo mande yo. ¿Por qué? Porque contiene datos personales, datos propios. ¿Sí? Dijimos que el esquema más común es que yo firmo con mi llave privada y quien lo recibe verifica la firma con mi llave pública. De esta manera, si todo está correcto, significa que realmente yo envié el mensaje. ¿Por qué? Porque va firmado con mi llave privada. Y bueno, ya también hemos comentado que la firma digital es la aplicación más importante y más común, más desarrollada en la parte de criptografía de clave pública o asimétrica. Cuando vimos algoritmos de este tipo de criptografía, mencionamos que son un poquito más complejos que los algoritmos simétricos. Entonces que muchas veces mm, no se utilizaban tal cual para cifrar, sino que lo que se hacía es que se cifraba usando algoritmos simétricos y que únicamente la parte del intercambio de llaves, ahí sí se realizaba mediante un algoritmo asimétrico. Y que aparte de eso, la aplicación más importante de los algoritmos asimétricos era la firma digital. Sí, entonces realmente ha sido la parte más desarrollada para ese tipo de sistemas. Y bueno, aquí se muestra el diagrama general mediante una figura de este proceso de firma digital. Si lo vemos, en este caso, Bob está firmando un mensaje, ¿sí? Y lo transmite a Alice. ¿Qué hace Bob? Pues bueno, Bob tiene el mensaje M, ¿sí? Y lo mete a un algoritmo de generación de firma digital. Como dijimos, obviamente para que este mensaje vaya firmado por Bob, requiere que tenga información de Bob, o sea, información que solo Bob conoce, que en este caso es su llave, ¿sí? Entonces, al algoritmo de generación de firma entra el mensaje M y la llave privada de Bob. Y bueno, el algoritmo genera una firma, ¿sí? Una firma para ese mensaje, en este caso la firma S. Entonces, ¿qué se transmite? Bob transmite el mensaje en claro y la firma S. Si nos damos cuenta, en este caso, a Bob no le interesa que el mensaje sea visible o no. Únicamente le interesa que vaya firmado, ¿sí? Entonces, por este medio está viajando el mensaje en claro concatenado a su firma S. Alicia o Alice, quien lo recibe, ¿cómo verifica la firma? Pues bueno, lo que hace es que Alicia recibe el mensaje junto con la firma S y mediante un algoritmo de verificación de firma con la llave pública de Bob, ¿sí? O sea, si ese mensaje realmente lo firmó Bob con su privada, Alicia lo va a poder verificar la firma mediante la pública de Bob, ¿sí? Y ese algoritmo internamente verifica que la firma realmente pertenezca a Bob, ¿sí? Si se firmó con la privada de Bob, el algoritmo va a retornar válido cuando se verifique la firma con la pública de Bob. Y bueno, internamente regresa válido o no válido si esa verificación coincide o no. Y este es de manera muy general el modelo del proceso de firma digital, ¿sí? Entonces, resumiendo, alguien que firma tiene que firmar con su llave privada. Se obtiene una firma. Esa firma se concatena al mensaje a transmitir. Se transmite. Quien recibe para verificar la firma lo hace con la llave pública de quien dice firmar. Y el algoritmo de verificación regresa si la firma es válida o no. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver internamente cómo es que esto se hace y algunos ejemplos.
Y bueno, de manera general, eh, cuando yo implemento un sistema de firma digital se deben de cumplir ciertas cosas, ciertos requerimientos. El primero es que la firma digital debe ser una cadena de bits que dependa del mensaje. ¿Sí? Como ya vimos en el diagrama pasado, esto se cumple. ¿Por qué? Porque la firma digital es la salida de un algoritmo de firma digital y ese algoritmo ocupó como entrada tanto el mensaje M como la clave privada de quien firma. Entonces, ese mensaje o esa firma digital que se obtiene como salida, pues está definida o depende tanto del mensaje a firmar como de la llave privada de quien firma. Y bueno, dice que debe de contar con algo de información única del emisor. En este caso hace referencia totalmente a que la firma digital debe tener la llave privada de quien firma. ¿Sí? Como esa llave es única, mediante esa combinación de llave privada y pública es con la que se va a poder verificar la autenticidad de la firma. Y también dice que el algoritmo para producir la firma debe ser relativamente sencillo. Sí, ahorita van a ver, cuando veamos algunos ejemplos, realmente los algoritmos no son complicados. Lo que lo hace, bueno, lo que agrega complejidad para un potencial atacante es la relación que hay entre las llaves y además, obviamente, el tamaño de la llave. Sí, vamos a estar hablando de llaves de 1024 bits o más. Entonces, realmente la complejidad de este tipo de sistemas va a radicar en ese sentido, en el tamaño de la llave y en la relación que hay entre llave pública y privada. No tanto en el algoritmo, van a ver que los algoritmos son muy muy sencillos. Y bueno, al igual que el algoritmo que produce o que hace la firma, el algoritmo que la verifica debe ser relativamente igual de sencillo. Además, también se menciona que debe ser computacionalmente difícil o muy complicado reproducir una firma digital idéntica. ¿Sí? Ya vimos de manera general la parte de funciones hash criptográficas. En estas funciones hash criptográficas veíamos que es posible encontrar una colisión. Una colisión es cuando se obtiene el mismo hash, el mismo código hash para dos datos diferentes. Esta parte hace referencia a eso. Quiere decir que debe ser muy complicado o prácticamente imposible que una firma digital sea la misma para el par de información, datos con clave privada. ¿Sí? Si recordamos el diagramita de al principio, el algoritmo que me genera la firma tiene como entrada el mensaje M que le llamaba, y la clave privada. ¿Sí? Y mediante esas dos cosas obtenía una firma S. Entonces, esa firma S debe ser única, bueno, en la medida de lo posible, única para ese par de datos, mensaje y llave. ¿Sí? Si se obtiene una firma idéntica para otro mensaje o para otra llave, pues estamos hablando a la equivalencia de una colisión. ¿Sí? Entonces, de manera general, pues debe ser computacionalmente complicado, muy difícil encontrar una firma digital que sea idéntica para información diferente. Además de que las firmas pues deben ser tratables, es decir, que se puedan guardar fácilmente. O sea, que su longitud pues sea razonable, que no sea una longitud muy elevada respecto a la información que se está protegiendo. Y bueno, dice que para lograr lo que se dijo anteriormente, muchas veces se hace uso de una función hash, como ya lo hemos visto. ¿Sí? Entonces veamos el diagramita qué es lo que nos dice. Dice, esta parte en la que Bob firma un mensaje se hace así, ¿verdad? Se tiene el mensaje M, que es el que Bob quiere firmar, quiere transmitir. Ese mensaje M se mete a una función hash criptográfica, ¿sí? Como ya lo hemos visto en sesiones pasadas.
y este algoritmo pues obtiene un hash para ese mensaje, ¿sí? Entonces, ese hash lo que se hace es que se cifra con la llave privada de Bob. Y el resultado, este resultado S, que realmente es el hash cifrado, es lo que se toma como firma digital para el mensaje M. ¿Sí? Si se fijan, en este caso es lo que ya hemos visto. Se obtiene el hash del mensaje M. Este hash es una cadena de bits, como ya lo vimos. Esa cadena de bits es lo que se firma con la llave privada de Bob. Y ese hash cifrado va a ser la firma para el mensaje M. Esta firma S es la que se va a concatenar con el mensaje M y se va a transmitir. ¿Sí? Entonces, Alicia, o la parte que recibe, ¿cómo verifica la firma? Usando también la función hash. Pues lo que hace es que Alicia recibe el par de datos, mensaje M y firma S. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Pues internamente aplica de nuevo la función hash a ese mensaje M, en esta parte izquierda, y obtiene el hash que ella analizó o que ella generó. ¿Sí? Y a su vez, la firma que recibió, la firma S, la descifra con la llave pública de Bob y obtiene el hash que venía cifrado. ¿Sí? De esta manera ella tiene dos hash, el que ella generó del mensaje que le llegó y el que descifró de la firma que le llegó. Entonces estos dos hash los compara, obviamente si coinciden, pues se regresa como firma válida. ¿Sí? Si no coincidiera, es que algo pasó, algo sucedió mal, ya sea que la firma no es válida o que no viene de quien dice venir, y entonces internamente se generarían dos hash distintos, no coincidirían, y por lo tanto se regresaría que la firma no es válida. ¿Sí? Pero es de manera muy general la forma que ya habíamos visto de cómo se hace uso de una función hash para la parte de firma digital. ¿Sí? Entonces el mensaje se obtiene su hash, ese hash se cifra con la llave privada de quien firma y esa firma se agrega o se concatena al mensaje. Quien recibe, para verificar, genera nuevamente el hash para ese mensaje M, descifra el hash que viene cifrado y ambos hash deben de coincidir. ¿Sí? Si ambos hash coinciden, la firma se toma como válida. Y vamos a ver que existen obviamente muchos sistemas de firma digital. Vamos a ver algunos los más comunes. El primero que vamos a ver es el esquema de firma digital, el GAMAL. Si recordamos, ya habíamos visto o platicado sobre un sistema de cifrado, el GAMAL. Este es del mismo autor, obviamente, pero es un algoritmo distinto. Ahorita lo van a ver, o sea, no es el mismo, es un algoritmo distinto aplicado específicamente para firma digital. Bueno, dice, el esquema de firma digital, el GAMAL, proviene del criptosistema el GAMAL, el de aquí hablamos, basado en la seguridad de la función unidireccional de exponenciación y la dificultad de resolver el problema del logaritmo discreto. Si recordamos, el sistema de El Gamal, su seguridad la basaba en que realizaba internamente operaciones matemáticas complejas. Complejas en el sentido de que trabajaba con números grandes, sino tanto en sí la operación. ¿Por qué? Porque la operación era elevar a potencias, a exponenciación. ¿Sí? Y dijimos en ese algoritmo que si alguien quisiera atacarlo, sería equivalente a que quisiera resolver el problema del logaritmo discreto, o sea, el problema inverso a la exponenciación, lo cual mencionamos que era muy complicado porque se trabajaba con números muy grandes. Entonces, para este caso sigue siendo lo mismo. Ahorita van a ver internamente, trabaja con números grandes y si se quisiera también atacar este sistema de firma digital, tendría que resolverse ese problema del logaritmo discreto.
Entonces vamos a explicar esta parte de cómo funciona directamente mediante un ejemplo. Igual que antes, suponemos que ahora Alicia le quiere enviar un mensaje firmado a Bob. Vamos a ver qué se requiere hacer o qué es lo que cada parte hace. Primero, Alicia elige un número primo P y una raíz primitiva A, alfa, perdón. En este caso, por ejemplo, P es igual a 23 y alfa es igual a 7. Esta parte de raíz primitiva, ahorita, después del ejemplo explico a qué se refiere. Ahorita por lo pronto tómenlo como estos números. P igual a 23 y alfa igual a 7. Entonces, después, Alicia elige un entero secreto Z. ¿Sí? Este entero secreto Z únicamente ella lo sabe. Este no es público. Y con esos datos calcula una beta como alfa por Z módulo P. Para mis datos, pues Alicia, por ejemplo, elige un 16 y calcula beta con la fórmula que ya vimos y da, en este caso, 6. Y el siguiente paso es que con lo que ya tengo, se definen las llaves pública y privada de Alicia. La llave pública es la información que es pública, en este caso se refiere a la P, el alfa y el beta, ¿sí? Es decir, tanto la P y el alfa que Alicia eligió inicialmente y la beta que calculó, esos tres datos se hacen públicos, ¿sí? Es la llave pública. Y la llave privada va a ser el entero Z que Alicia eligió. ¿Sí? Entonces, en estos dos pasos se generan llave pública y privada y se define en el tercer paso. Si se fijan, obviamente hay una cierta relación matemática entre llave pública y privada. ¿Por qué? Porque la pública, que es esta terna de elementos, P, alfa y beta, una parte de ella, en este caso la beta, se generó en base a la privada, que era Z. Es decir, aquí vemos que para calcular esa beta, se requirió de la privada Z. ¿Sí? Entonces, esa es la relación que hay, en este caso, entre el par de llaves pública y privada. Este primer paso, entonces, o estos primeros tres pasos, fueron lo referente al proceso de establecimiento de llaves. ¿Sí? Ahora sí vamos a ver cómo se lleva a cabo el proceso de firma digital. Bueno, ¿qué hace Alicia? Alicia, si recordamos, ya generó sus par de llaves pública y privada. Entonces, ¿cómo firma el mensaje? Obviamente, como la operación de firma va a ser una operación que involucre procesos matemáticos, tenemos que hacer lo que ya hemos hecho antes, es decir, el mensaje original, el mensaje M, pasarlo a su equivalencia en un número entero. ¿Sí? Es decir, debo de poner antes un proceso que me represente mi mensaje M como un entero. En este caso, pues por ejemplo, tengo un mensaje igual a 9, ¿no? Supongamos ya esa parte y mi mensaje a firmar es el número 9. Entonces, el primer paso que hace Alicia es que elige un entero K tal que su máximo común divisor entre esa K y P-1 sea 1. ¿Sí? O sea, se refiere a que Alicia elige un entero K que sea coprimo con P-1. ¿Sí? Si se acuerdan la parte de coprimos, es que su máximo común divisor sea 1, ¿verdad? Entonces, ese número K debe ser coprimo con P-1. Y para el ejemplo, se elige 15. El segundo paso es que se calcula un número R como A elevado a la K módulo P. Alfa elevado a la K módulo P. Todo es conocido, la alfa dijimos que era pública, entonces no hay problema, se conoce. La K es la K que Alicia eligió, ¿sí? Y la P también es conocida, es pública. En este caso, para los datos del ejemplo, pues ese número se calcula como 14. Después se calcula otro número, S, como el inverso de K módulo P-1 por M menos Z por R módulo P-1. Igualmente, todo se conoce. La P es la P pública, la M es el mensaje que se va a firmar, la Z
es la clave privada de Alicia. Sí, recuerden que Alicia únicamente conoce ese número. Entonces esta parte se refiere a la firma, ¿verdad?, de Alicia. La R es la R que se generó o que se calculó en el paso anterior. Y bueno, aquí la P igual a la P pública. Entonces para los datos del ejemplo, ¿sí?, esa S pues me da 15. Únicamente sustituyo cada parte que ya se conoce y me da 15. Sí, entonces en este caso, este proceso fue para firmar el mensaje M. El mensaje M igual a 9. Y con estos pasos dice, el mensaje firmado es la tripleta M, R y S. M es el mensaje tal cual, el 9. R es el número que se calculó aquí, en el paso 2. Y la S es el que se calculó en el paso 3. ¿Sí? Entonces esos tres pasos forman la firma del mensaje M. Para mi ejemplo, pues es la tripleta 9, 14 y 15. ¿Sí? Si se fijan, en la firma, bueno, aquí va a incluir el mensaje M. ¿Sí? Va el mensaje M y esos dos datos que me representan la firma. Después, ¿qué es lo que hace Bob para verificar si la firma es válida o no? Bueno, primero, Bob calcula un dato B1 como beta elevado a la R por R elevado a la S módulo P. Y un dato B2 como alfa elevado a la M módulo P. Si recordamos, pues todo esto lo tiene Bob, ¿sí? Recuerden que Alicia le manda esto, ¿verdad? Le manda el mensaje firmado como M, R y S, ¿sí? Entonces Bob ocupa la beta, que es pública, y la R y la S que le llegó del mensaje firmado. ¿Sí? Entonces todos los datos se conocen. Para mis datos del ejemplo, se calcula B1 como 15 y B2 como 15. Entonces, en este caso, la firma se considera válida porque tanto B1 como B2 fueron iguales. ¿Sí? Entonces, Bob, con los datos tanto públicos como con los que le llega de la firma, hace estos dos cálculos para verificar que la firma sea válida. ¿Sí? Entonces, si se fijan, realmente el algoritmo o el proceso no tiene mayor complejidad. Son operaciones muy sencillas. Aquí la complejidad radicaría en que, bueno, aquí obviamente usamos números muy pequeños, pero realmente estos números tienen que ser números muy grandes. Se menciona que del orden de 1024 bytes en adelante. Entonces, si alguien tratara de atacar este proceso, tendría, como dijimos ya anteriormente, que descifrar números muy grandes, lo cual es intratable actualmente. Y bueno, en este caso, cuando Bob verifica que la firma es válida, pues se autentica el mensaje, ¿verdad? Bob puede estar seguro que ese mensaje realmente lo envía a Alicia porque ya autenticó que realmente su firma es válida. Y bueno, volviendo a esta parte de que les decía de la raíz primitiva, nada más como un paréntesis, ¿cómo se calcula? Dice, se llama raíz primitiva de un número primo P a cualquier entero que elevado a la P-1 sea congruente con 1 módulo P. ¿Sí? O sea, básicamente es eso. A elevado a la P-1 sea congruente con 1 módulo P. Si se acuerdan ahorita del ejemplo anterior, pues yo elegí el 7. ¿Sí? Y yo verifico que realmente es una raíz de esta forma, ¿verdad? Si el 7 lo elevo a la P-1, que para mi ejemplo la P era 23, entonces 7 elevado a la 22 mod 23 debe ser congruente con 1 mod 23. Si recordamos la parte de congruencia, pues se refería a que 7 a la 22 mod 23 debe ser igual a 1 mod 23. Y eso pues se cumple, ¿verdad? Entonces en este caso el 7 sí es una raíz primitiva, por eso la puedo usar. Entonces cualquier número que queramos usar como raíz,
debo de verificar que cumpla esto. Y bueno, este fue el esquema de firma digital GAMAL. Como ya dijimos, pues hay varios, no hay muchos. Y vamos a ver uno más. Este se llama esquema de firma digital DSA. Y bueno, nos dice que es un estándar del gobierno de Estados Unidos para firmas digitales. Fue un algoritmo propuesto por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología de Estados Unidos y se usó como estándar. Se hizo público el 30 de agosto del 91. ¿Sí? Entonces igual vamos a entenderlo mediante un ejemplo. Igual que el ejemplo anterior, pues suponemos que Alicia le quiere enviar un mensaje firmado a Bob. ¿Qué es lo que hace? Pues internamente Alicia genera elige un número primo P, en este caso entre 512 y 1024 bits también, así un número grande, y además que sea divisible entre 64. En este caso, para el ejemplo, Alicia elige el 283. Después elige un número primo Q de 160 bits, tal que P-1 sea igual a Q por Z, donde Z es algún número natural. Entonces, por ejemplo, elige Q igual a 47. Después, como tercer paso, elige H, donde H se encuentra en este rango, entre 1 y P-1, ¿sí? Y utiliza esa H para generar un número G, como G igual a H por Z, módulo P, y que sea mayor que 1. ¿Sí? Entonces, para este ejemplo, elige o genera G igual a 60. Entonces, después, como paso 4, elige un entero K en el rango 1 a Q-1. Como ejemplo, elige K igual a 15. ¿Sí? Entonces, estos números son los que Alicia va a estar eligiendo para este caso, para esta firma en específico, y los que va a usar en el siguiente proceso. Igual que en el ejemplo pasado, o que en el sistema pasado, pues esta parte es de manera muy básica cómo Alicia establece sus llaves. Ahorita vamos a ver exactamente qué y qué parte pertenecen a cada llave. Después, ¿qué es Alicia? Pues bueno, con lo que ya generó de datos o con lo que ya estuvo calculando y definiendo, calcula una X como G a la K módulo P y una R como X módulo Q. Para los datos que tengo de ejemplo, sustituyo y me da como X igual a 207 y R igual a 19. Después, Alicia obtiene la inversa de K módulo Q. ¿Sí? Tanto K como Q se conocen. Entonces es equivalente a decir que quiero obtener la inversa de 15 mod 47 y eso ya sabemos cómo se hace también. Me da 22. Y después dijimos que en este caso la firma usaba una función hash, ¿sí? Entonces Alicia calcula el hash de ese mensaje M, ¿sí? Y ese hash pues me da un entero entre el rango 0 y Q. ¿Sí? Entonces esta H me representa el hash que se obtuvo del mensaje M. Por ejemplo, es el hash igual a 41. Supongamos que para este ejemplo, para estos datos, este hash H me dio 41. ¿Sí? Después se elige una A de forma aleatoria, donde esa A debe estar en este rango, ¿sí? Y esa va a ser la llave privada. En este caso, A fue igual a 24. Aquí me equivoqué, aquí no es X, es A, ¿sí? La A debe estar en el rango 1 y Q-1. Y esa A es la llave privada. Entonces, el siguiente paso es que Alicia calcula una S igual a K, el inverso de K por H más A por R módulo K. ¿Sí? Para mi dato de ejemplo, pues el inverso de K es 22, la H es 41,
la A es 24 y la R 19. ¿Sí? Estos datos fueron lo que se generó en los puntos pasados. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Regresamos un poquito para que se vea. La H era 41, la A 24. ¿Sí? Es lo que se ocupa acá. Y para los datos de mi ejemplo, pues esa S es 30. Entonces, mediante estos pasos, bueno, aunque son varios, pero básicamente es irlo siguiendo de manera muy puntual, son formulitas nada más, que ir aplicando en base a lo que ya se conoce. Y para este caso, la firma es el par R y S. Esta S que se calculó aquí y la R que se calculó en los pasos previos, en el paso 5. ¿Sí? Entonces, esta R19 y la S calculada acá, ambos datos conforman la firma digital. ¿Sí? En este caso es 19 y 30. ¿Cómo le hace Bob para verificar que esa firma sea válida? Bueno, de manera general, igualmente aquí están ya todos los pasos que Bob tiene que hacer. ¿Sí? Dice, para el proceso de verificación de firma, ¿qué hace Bob? Pues bueno, como entrada, tiene los datos públicos, ¿verdad? La P, la Q y la G, que son de dominio público, los conoce todo el mundo. Y además la llave pública de Alicia. ¿Sí? Si nos acordamos, la llave pública se genera así. Va a ser la A mayúscula y se calcula como G elevado a la A módulo P. Además también, pues como entrada a este proceso de verificación de firma, Bob tiene el mensaje M con su código hash. ¿Sí? Y además la firma que le manda a Alicia. Entonces todo esto es lo que vamos a tener como entrada para el proceso de verificación de firma. Y bueno, ya internamente lo que tiene que hacer es verificar que la firma sea válida. ¿Cómo lo hace? Pues Bob verifica que la R esté en este rango, es decir, que sea mayor que 0, pero menor que 47, y que la S también esté en este rango, ¿verdad? De 0 a 47. Si es así, continúa. ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, genera o calcula un número W como el inverso de S módulo Q. En este caso, pues con los datos del ejemplo, da 11. ¿Sí? Y también calcula el hash del mensaje. Si recordamos la parte del diagramita general de una firma digital, lo que se hace es que se calcula nuevamente el hash del mensaje que llega para verificar que ese hash coincida con el hash que viene internamente en la firma, ¿verdad? Entonces esta parte es eso. Aquí Bob calcula el hash de ese mensaje, le da 41, ¿sí? Calcula esta U1 como el hash por la W que ya calculó, módulo Q. Para estos datos pues es 28. Y una U2 como la R que le llegó en la firma, la W que él calculó, módulo Q. Y para estos datos da 21. ¿Sí? Después calcula también una X mayúscula como G elevado a la 1 por A elevado a la U2, módulo P. ¿Sí? Todo se conoce. La G es la que viene acá como dato público. La U1 y U2 es lo que calculó aquí anteriormente. La A es la llave pública de Alicia, ¿sí? También se conoce. La P es la que está también como dato público. Y bueno, para cada uno de esos datos, si sustituyo, me da 19. ¿Sí? Entonces, Bob, en la parte de verificación, lo que hace es que la B, que calculó ahorita en el paso 5, que fue 19, sea igual a la R que venía. ¿Sí? Si se fijan, es equivalente a decir que está verificando que esa firma que llegó sea válida. ¿Sí? A él llegó el par de elementos R y S, o sea, 19 y 30. Y él internamente, con los datos que le llegaron y con los datos públicos, generó estas operaciones, generó estos datos y obtuvo una B igual a 19. Para aceptar la firma, únicamente verifica que esa B que él generó sea igual a la R que le llegó, y en este caso pues sí coincide, ¿verdad? La R que le llegó fue 19, la B es 19 y por lo tanto la firma se acepta.
¿sí? Entonces, es el proceso que tiene que hacer Bob para verificar que la firma sea válida o no. Y si se fijan, al igual que el proceso de firma, pues realmente las operaciones son muy sencillas. Aquí lo que nuevamente menciono, lo que lo haría complicado sería trabajar ya con números grandes. En este caso, para el ejemplo, pues los datos son pequeños, entonces por lo tanto cada operación pues no tiene mayor complejidad. Únicamente ir siguiendo paso a paso lo que se hace. Si se fijan, pues realmente si lo ven paso a paso, son operaciones muy sencillas. Y bueno, como actividad de esta parte de firma digital, quiero que por favor, aparte de las dos que ya vimos, ¿sí? La del GAMAL y la de SA, quiero que investiguen ustedes un tercer esquema de firma digital que se llama esquema de firma digital de Schnorr. Quiero que por favor investiguen, así como presentamos estos dos, pues sus principales características y cómo se lleva a cabo el proceso de firma. Lo pueden hacer como yo lo hice, mediante un ejemplo, así con números pequeños, para que vayan viendo cómo se desarrolla, cómo se firma el mensaje y cómo se valida que la firma sea válida o no. ¿Sí? Entonces, por favor, investiguemos esto para complementar la parte de firma digital.